El exalcalde Carlos Caicedo Mar sigue dando de qué hablar en Santa Marta. En esta ocasión, lo hizo en la inauguración de un colegio de la zona rural del distrito, donde contraatacó a la clase política local, a quienes con nombres propios acusó de estar torpedeando su pasada gestión y la de su sucesor, en cuanto a la forma como se está desarrollando y administrando la ciudad. Yo tengo que decir aquí lo que he sido tan prudente en no decir, pero la secretaria de Hacienda, la señora Manira Guerra, y el exalcalde Juan Pablo Díaz Granados presentaron en comité de ley 550, cuando yo estaba elegido ya alcalde, la propuesta de someter a la ciudad a la continuidad de la ley 550, amparando todas esas deudas sin que fueran verificadas y auditadas. Nosotros nos opusimos y le preguntamos al Ministerio de Hacienda si estaban de acuerdo con que se hiciera esa prórroga de la ley 550, con lo cual, para que los que no entienden muy bien de qué se trata esto, es que si la ciudad está pagando deudas, no puede hacer inversión, porque hay que priorizar todos los ingresos para pagar las acreencias. Entonces, si nos dicen, acá hay una deuda en salud que nosotros no conocemos, y una del sector educativo y otras de las entidades en liquidación, como Fondocuenta, que estaban reportando como 37.000 o 34.000 millones de pesos, y eso luego en los pagos que efectivamente hicimos llegamos a 14.500. Lo otro no sabemos de dónde salía. Igualmente en las deudas de salud que se fueron auditando y se redujeron por miles lo que estaban ellos inicialmente presentando. En su discurso, recordó el clan que lo persiguió durante el cargo que ocupó como rector de la Universidad del Magdalena. Yo les tengo que decir que si el señor Trino Luna y el secuaz que tenía para perseguirnos durante la gestión en la universidad se dedicó a montarnos procesos en todos los órganos de control, obviamente con el propósito de hacerse el control de la universidad, sacarnos de allí por la puerta de atrás. Fíjate a la postre cómo terminaron esos actores, dando cuenta a la justicia por sus actos de corrupción y por estar vinculados a grupos paramilitares. Dijo además que el mismo clan volvió a aparecer en su pasada administración como alcalde de Santa Marta para perseguirlo, pero esta vez con más actores en escena, quienes buscaron muchas maneras para que fuera destituido. Hemos tenido a lo largo de este tiempo un clan, ¿cierto?, que se ha dedicado a perseguirnos, y aquí la comunidad lo tiene que saber, y aún el país entero, porque esta lucha que hemos dado frente al tema del agua ha sido inclusive contracorriente, porque esos actores políticos mutis por el foro jamás decían nada. Yo quiero preguntarle qué es lo que, por ejemplo, en materia de control político hizo el señor representante a la Cámara, ¿cierto?, Díaz Granados, que se la pasa ahora como denunciante oficioso en órganos de control. Es decir, su papel no es de el que propone leyes o hace debates políticos o hace gestión para el territorio, sino una persona que se dedica a impetrar denuncias al alcalde o al exalcalde en todos los órganos de control. Inclusive, debo decir, hasta me denunció por injuria y calumnia por decir esto en público. Pero es que en los autos que apertura cada entidad dicen por denuncia del representante a la Cámara. Es decir, que aquí lo que tenemos, lo debe saber la gente, es un clan político que tuvieron la oportunidad de gobernar y hacer cambios, pero no lo pudieron hacer, no sacaron el sistema estratégico adelante, no resolvieron el problema del agua, no construyeron esta hermosa red de parques. Por ejemplo, simplemente no sacaron a la ciudad de la ley 550, no recuperaron el mercado público, y como esa les tendría una serie de perlas de un extenso collar, que nos la vamos a guardar si continúan en este proceso de persecución, porque tendrá la comunidad samaria que saber quiénes son los amigos del progreso y el cambio y quiénes son los politiqueros que se quisieron instalar en el poder para gobernar en causa propia. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, no a ellos, y no tenemos rodillera para arrodillárnosle, señores. Caicedo Mar invitó a sus antagonistas a colocar mejor su capacidad en función con el progreso que necesita la ciudad y no con el descrédito con que han querido calificar su mandato. Nosotros no somos siervos de su gleba, aquí no hay siervos de la gleba. Esto no es un feudo para que pretendan manejar el territorio de esa manera, teniendo los contactos, las relaciones y la audiencia nacional que tienen. ¿Por qué no ponen esa capacidad en función del desarrollo, del progreso y no del saboteo en el que se la pasan? Miren que aquí hay una obra iniciada en ese periodo y nosotros consecuentemente quisimos terminarla, quisimos gobernar sin retrovisor, pero lo que uno no puede hacer
es desconocer y desoír el improperio, el oportunismo y las ganas, obviamente, de impedir que las cosas avancen. El tema con Metroagua y RT fue otro de los anexos que salieron al ruedo, donde señaló a los actores políticos a dar verdaderos debates con los cuales se luchó por sacar adelante a Santa Marta. Yo quisiera ver cuál fue el debate que dieron frente al tema del agua, o qué gestión en concreto hicieron. ¿De acuerdo? Y esta lucha, claro, ¿saben por qué no? Vamos a decirlo. Porque esa empresa Metroagua tenía una práctica que además vamos a denunciar. Y es estructurar un modelo de operación, no solamente en el que no tenían obligaciones con la ciudad, sino favorecer intereses particulares. Y con la plata pública no se juega. Entonces, nosotros lo que hemos procurado aquí es defender que efectivamente esta empresa o mejorara el servicio o definitivamente se le pusiera término. Ya el alcalde narró cuál ha sido el proceso. No ha sido absolutamente fácil. Y en esa lucha yo quisiera preguntar, ¿dónde estaban los actores políticos aquí, acompañándonos, acompañando a la comunidad? Fueron 230.000 personas que firmaron la solicitud de devolución de las infraestructuras a la ciudad de Santa Marta para que prestara un mejor servicio otra empresa. ¿Dónde estaban movilizándose? ¿Dónde estaban denunciando? Queremos ver el acompañamiento que nos van a dar ahora. Señor alcalde, le quiero hacer pública aquí una solicitud que ya le he radicado para que ustedes nos informen si tienen estudios que cuantifiquen el daño ambiental por las aguas servidas, por la incapacidad en el manejo de las mismas de la empresa Metroagua en la ciudad de Santa Marta, si tienen estudios del impacto económico en la actividad turística, si tienen estudios del impacto económico en la vida de las familias por los gastos que tienen que incurrir al hacer pozos, tanques, lavarlos, mantenerlos, tener filtros y motobombas. Porque si ustedes tienen esos estudios cuantificados o avanzan en los mismos, ojalá nos los entreguen, porque vamos a adelantar una acción legal contra la empresa para que indemnice a la ciudad y a los ciudadanos. Que ni se crean que se van a ir impunemente de la ciudad y que cumplan sus obligaciones laborales con sus trabajadores y que le paguen las acreencias a los proveedores. Esto es llenarse los bolsillos con el presupuesto de la comunidad, así como pasaba en esas deudas o de esa especie de caja gris que era el tema de la salud. Yo les pido a estos actores políticos que estuvieron gobernando que actúen conforme a derecho, porque la verdad, su estrategia de confusión, de difamación, de desgastar órganos de control para que efectivamente se genere una especie de instrumentalización de los mismos en función de una persecución política, que ya lo vimos. Cuando estuve gobernando, tuvimos un contralor que se dedicó simplemente a perseguir el pariente del señor Escobar, que era el abogado de RT, ¿de acuerdo? Empresa que también le dimos término. ¿Qué interés tenía el contralor junto con el señor Escobar de que yo saliera de forma anticipada del cargo? Pues evidentemente, entre otras, impedir que se terminara esa concesión RT, en la que al señor Escobar y al señor Pretel los denunciamos ante la Corte Suprema ante la Comisión de Acusaciones de Cámara y en Fiscalía, precisamente por esas irregularidades en que la ciudad tuvo que pagar 20.000 millones de pesos. Quiero preguntar dónde estaban estos políticos o politiqueros en esa lucha que dimos por la soberanía tributaria. Hoy hay más ingresos que se traducen en inversiones como estas para la ciudad. Y antes tenían instalado a una concesión que seguramente, si no decían nada, en este mundo nuestro hay que entender que por algo será. Así pues que, como esas, muchas perlas, pero no quieren dejar que la gente que vino aquí, no impuesta por la tula de ellos, no impuesta por las roscas de ellos, sino con el mandato ciudadano, gobierne en función de la gente. Aquí se está gobernando en función de la comunidad. Los Juegos Bolivarianos y la tardanza en la entrega de escenarios tampoco quedaron atrás, en los cuales involucró a los mismos actores que han participado durante estos 5 años en la novela. Por ejemplo, en el caso de los bolivarianos, quiero aprovechar, alcalde, porque estamos haciendo este recorderis, ya que aquí hay una representación importante de la prensa, porque es bueno que la ciudad lo sepa. En relación, por ejemplo, a los Juegos Bolivarianos, no movieron una paja para abrir la boca y decir: gobernación, aceleren la entrega de los predios de
donde estaba el estadio y el polideportivo. Hubo lentitud de parte del departamento para entregar esto, ¿cierto? Tampoco nos acompañaron en pedirle al gobierno nacional ni la sede de los juegos, ni mucho menos que hubiera recursos para efectivamente hacer las inversiones que se requerían. Pero eso sí, de manera rauda han ido a la Contraloría para que haga una vigilancia sobre las obras que nosotros estamos ejecutando en la ciudad. Bienvenida a la Contraloría y todos los órganos de control, siempre somos un libro abierto. Pero la pregunta, inclusive un rumor, me llamó un empresario, alcalde, no, es que eso en unos meses ya esto se suspende y no va a haber juego bolivariano. ¿Y quién lo está diciendo? Los personajes de esto. Es decir, no hayan cómo crear un ambiente hasta el último día para que la gente mantenga en zozobra, y si ya la obra está, entonces disminuirle el alcance de la misma. La pregunta es, ¿ellos creen que esa es la manera de ganarse el cariño de la comunidad? ¿Será que nosotros vamos a seguir dejando engañar de estos personajes? ¿Será que la comunidad ya no habrá aprendido suficientemente que esa forma de gobernar y esa forma de hacer política es la que tiene que quedar atrás? Porque la defensa de los bienes públicos, de los recursos públicos, es lo que conduce al bienestar colectivo. Bueno, señores, si quieren que la comunidad los respalde, van a tener que cambiar el discurso, porque son un sector que va contracorriente. La gente quiere cambios, se mamó de los politiqueros, la gente quiere obras públicas como estas que hoy vinimos a inaugurar. De igual forma, el alcalde Rafael Martínez tuvo su capítulo en esta contienda política al cuestionar a la clase anterior que gobernó a la ciudad y en las que hizo referencia a la empresa Metroagua. Y hoy nos llama la atención ver actores políticos, congresistas, algunos que solo se dedican a perseguirnos, citando al Congreso, al director nacional de planeación, y entiendo también que a nosotros, preocupados ahora o aparentemente interesados en ver qué va a pasar. Es decir, nunca se preocuparon ni cuando tuvieron el gobierno de la mala situación y de la mala prestación de agua, y ahora que hay un gobierno, un modelo de gobierno que está trabajando en una solución seria, en una solución definitiva, incluso para los próximos 50 años, ahora están preocupados. Ahora nos van a hacer debate, ahora nos van a llamar a cuentas, ahora nos van a llamar a control, cuando ellos mismos no se hicieron control ni hicieron nada por mejorar el servicio de agua en la ciudad. ¿Por qué no llamaron a Metroagua antes? Son descarados, son oportunistas, son sinvergüenzas, que cuando otros avanzan, como hemos hecho en muchos temas, solo se dedican a torpedear y a tratar de figurar con lo que no han hecho. Yo quiero decirle a los amarios, aprovechando los amigos de la prensa, que tenemos la voluntad, obvio, que al cambio del operador, ver mejoras desde ya, pero no es cierto, y hay que aterrizar las expectativas que vamos a tener un cambio radical y 100% al día siguiente cuando se vaya Metroagua. Vamos a empezar poco a poco, y poco a poco vamos a ir mostrando a la ciudad el estado en el que estamos encontrando la infraestructura. Es una infraestructura en ruinas, con una falta de mantenimiento evidente de años. Es un sistema bastante acabado, bastante deteriorado, bastante abandonado. Y solo es que vayan a las Bocatomos, vayan a las plantas y se den cuenta lo que vamos a recibir. Y a partir de esas ruinas y del estado actual de la infraestructura es que vamos a empezar a construir una nueva historia en materia de servicios, sobre todo de agua potable y alcantarillado en la ciudad. Por eso recalcó que el tema con Metroagua sigue pendiente en las actividades diarias en las que se busca un nuevo operador que brinde un mejor servicio a la comunidad. Quería rescatar algunos temas para que seamos conscientes que no ha sido fácil, porque el doctor Caicedo recibió una ciudad y una alcaldía en ruinas, en cenizas, con una gran deuda, con déficit y en la ley 550. Y en solo 5 años, 2 meses, no voy a enlistar lo que se ha logrado, pero quiero resaltar en la zona un hecho muy importante y tiene que ver con la seguridad en toda la ciudad. La ciudad estaba tomada por la delincuencia y sobre todo en estos sectores donde sabemos todavía persisten actores ilegales que han puesto en vilo la tranquilidad y la seguridad de todos. Pero hoy podemos resaltar que esta zona hemos reducido los homicidios en 80%. Podemos resaltar que la extorsión se ha reducido en 60%.
Podemos resaltar que ha vuelto la inversión a la zona. Hoy hay más de 27 nuevos hoteles boutique, que sirven y contribuyen a la economía de la región y emplean personas de la región. Podemos resaltar que implementamos el año pasado un programa muy bonito que se llama La Sierra Vuelve a Sembrar, y de cero o de muy poca comercialización que tenían quienes cultivan la tierra para esta zona, cerramos el año pasado con 325, y este año tenemos 1.100 inscritos, fincas o tierras o parcelas que están comercializando el 90% de todo lo que produce este programa. Es decir, esta zona es la zona que más está produciendo para este programa, y esperamos obviamente seguir fortaleciéndolo este año con más asistencia técnica y avanzar a través de un convenio que vamos bastante adelantado con el Banco Agrario para fondear nosotros y respaldar créditos para los pequeños campesinos. Todo esto obviamente se ha ido logrando porque se mejora la seguridad, y la seguridad se mejora a partir de la llegada del Plan Troya Tayrona. El año pasado entregamos 15 motos al ejército para mejorar su movilidad, y esperamos seguir consolidando toda la institucionalidad que se ha ido creando. Cada vez tenemos más presencia, no solo incluso haber nombrado a los docentes, muchos docentes que se han nombrado en el periodo del doctor Caicedo y en este periodo son para la zona rural, sino además pues el seguir cumpliendo el pago puntual de los compromisos a los docentes y seguir mejorando en materia de infraestructura en toda la ciudad y aquí en la zona rural. Nos propusimos en el plan de desarrollo que el 100% de los colegios de la zona rural avancen hacia la jornada única y el 50% de los colegios de la zona urbana. Y queremos contar obviamente con el compromiso de los rectores y obviamente de los profesores para que nos apoyen y nos ayuden en esa tarea de poder dar mayores garantías de formación a nuestros estudiantes. Acá empezamos con los programas de las escuelas populares del deporte y los centros culturales, y vamos a seguir fortaleciéndolo para toda esta zona. También frente al público presente, el mandatario distrital destacó el proceso que se está llevando desde que asumieron el control político de esta capital. Yo quiero aprovechar este espacio también para resaltar un tema que tiene que ver con las gestiones de estos últimos meses en relación al tema de agua, que es un tema que ocupa la agenda del distrito. Y quiero resaltar simplemente y darle tranquilidad a los amarios, aprovechando que están los amigos de la prensa. No estamos improvisando. Como saben, a partir de la llegada nuestra al gobierno, retomamos un cuaderno de alternativa, un cuaderno de soluciones que dejó el doctor Caicedo, donde se trazaba una ruta de corto, mediano y largo plazo. Yo quiero que eso quede claro, porque algunos tratan de generar expectativas o falsas expectativas o confundir en torno a qué va a pasar con la salida del operador actual. Yo no puedo creer que haya gente en la ciudad que piense que estábamos bien en materia de agua o que teníamos un operador que estaba respondiendo a las expectativas de los ciudadanos. Es un operador que no le sirvió a la ciudad, un modelo de contrato que fue leonino y que afortunadamente se acaba y se van no por gusto, no porque quisieran. Recuerden que desde el año pasado lo primero que hicimos fue pedirle al operador que empezáramos un plan de empalme, el cual se negaron, y solo hasta hace una semana fue que públicamente dijeron que querían empezar un proceso de empalme, después que habíamos reinterpretado el contrato y habíamos anulado o habíamos buscado alternativas para lograr que las redes se le devolvieran a los amarios sin el previo pago que estaba estipulado en un otro sí que le dieron alcaldes anteriores. Que el plan maestro de acueducto no se hizo por voluntad del operador actual, se hizo por una exigencia expresa del alcalde anterior, del doctor Caicedo, en un plan de mejoramiento y en una serie de inversiones que le exigió él en su gobierno, las cuales muchas de ellas no cumplieron. Y una de las poquitas cosas que cumplieron fue haber financiado ese plan maestro de acueducto que estableció con la Universidad de los Andes la ruta para traer agua del Magdalena, Toribio y Córdoba, y la perforación de pozos para el corto plazo. Esa es la ruta que estamos siguiendo y es lo que ha hecho
este modelo de gobierno inicialmente por el doctor Caicedo y que yo le he dado continuidad. La ida o la terminación del contrato estaba prevista, sin embargo, ellos pretendían atornillarse y solo con la reinterpretación del contrato y con la decidida acción de los ciudadanos, liderados también por quien en su momento interpuso una acción popular, el doctor Caicedo logró que una juez le ordene expresamente al operador que entregue las redes sin ese previo pago. Así que no es por voluntad que se van. Este pronunciamiento se dio en el marco de la entrega de las instalaciones de la nueva sede de la Institución Educativa Distrital Técnica Ecológica en la vereda La Revuelta, en comprensión del corregimiento de Huachaca, donde se invirtió más de 2.000 millones de pesos y en la cual se podrán atender a 942 estudiantes, 526 alumnos en básica primaria y 416 estudiantes en bachillerato.